Cuántos papeles, qué lío, Van der Kooi. Vamos a hablar de la revelación de Wikileaks. Acá tenemos varias cosas para... ¿no? Bueno, primero y principal tenemos a Juan Gabriel Tocatlián. Gracias por estar acá, sociólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Eduardo Amadeo, dijimos, fue embajador en Estados Unidos, es diputado del Peronismo Federal. ¿Cuánto tiempo? Mucho del tema. En Estados Unidos no mucho tiempo porque me tocó el final de la crisis, menos de un año. Una época facilísima para hacer. Y la guerra. Con Duhalde. Con Duhalde. Y la guerra. ¿La guerra? ¿La guerra de Irak? Ah. Bueno, no lo envidiamos por eso. A ver, vamos a ponernos un poquito en contexto, director, a ver si con algunos datitos vemos de qué se trata esto de Wikileaks y las revelaciones. A ver. Wikileaks es un sitio, es un organismo que tiene un sitio web que publica informes anónimos, documentos filtrados con contenido religioso, corporativo o gubernamental, lanzado en 2006. Lo dirige el australiano Julian Assange, tiene 39 años apenas. En noviembre... Está siendo buscado por Interpol, sí, ¿verdad? filtró 251.000 más cables entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington y sus embajadas por el mundo. Había en julio pasado filtrado 91.000, filtrado es publicado en su sitio web, 91.000 registros militares sobre la guerra en Afganistán, incluyendo asesinato de civiles. Creo que ahí es donde se había mostrado, Eduardo, la acción desde un helicóptero sobre civiles, donde moría un fotógrafo de la agencia Reuters, me parece, ¿no? Bueno, esto es básicamente... lo que es Wikileaks. Wikileaks. Bien, está conmocionando al mundo, político por lo menos, con sus revelaciones. Sobre Argentina, ¿qué se reveló que había en los documentos norteamericanos? De Cristina preguntaron su personalidad, su salud mental, eso es lo que preguntaron, si había problemas con ella, cosa que es pública y notoria, que era esto lo que estaba en los documentos. Su relación política con Kirchner en términos de si Kirchner le prestaba atención, preguntaba a los norteamericanos, querían saber, a las opiniones de Cristina cuando él era presidente. Aníbal Fernández lo han calificado como el funcionario más proamericano o más cercano. Ese fue Arturo Valenzuela. Sí, o más potable a la relación con Washington. Al mismo tiempo, otro funcionario dijo que estaba Aníbal sospechado de corrupción y narcotráfico. Parte del menjunje de estas revelaciones. Me parece que algunos arrancaron cuando era intendente de Quilmes, ¿no? Buscaron algunos recortes, me da la impresión. Sí, señor. Y como decía, Valenzuela elogió a Aníbal Fernández porque fue el único que lo recibió cuando vino acá. Nada más porque es un tipo dispuesto a hablar. Sí, bueno, pero lo recibió. Sí, señor. De Julio Devido, que se ha preguntado, que se ha revelado, aparecía como el funcionario más proclive al chavismo de Chávez y también en sospecha de corrupción con obra pública. Hay más, algunas de las otras cosas que se revelaron en estos documentos. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, habría afirmado, dicen, que Néstor Kirchner no podía ganar las elecciones de 2011. No, lo afirmaba. Lo afirmaba en declaraciones. En reportajes, ¿no? Muy bien. De Massa, que bueno, pobre Massa, le pusieron que habría calificado en reuniones privadas a Kirchner como psicópata, matón y monstruo. Massa aclaró que él jamás había dicho eso y que tampoco lo pensaba, además de no decirlo. Que alguien no lo quiso ayudar, Y la verdad que le cayó un container de bleque encima, ¿no? Pobre Massa. Y de Macri fue descrito como brusco y maniqueo, cosa que para un tipo bien educado como Macri es curiosa, ¿no? Bueno, esta descripción fue de la embajadora Vilma Martínez. Sí. Bueno, de estas cosas y de algunas más sensibles también, bastante más sensibles, y de opiniones sobre líderes mundiales, etcétera, cuentan los documentos revelados por Wikileaks. ¿Cuánto hay, Tocatlián, de serio, de grave en esto, y cuánto hay de muy buen material para el periodismo, para que nos entretengamos hablando de esto, pero ninguna cosa de fondo se toca? ¿Cómo es? Bueno, la pregunta es esencial, porque aquí hay que separar lo que es nuevo y lo que es genuinamente distinto respecto a un procedimiento usual que son las elaboraciones de informes, de memorandos, de cables, de envíos, de información que recogen los embajadores y otros funcionarios de las embajadas, hablando con funcionarios del gobierno, con la oposición, con medios de comunicación, bajando material, leyendo revistas, etcétera, etcétera. Digamos que eso es una cosa genérica y usual de todos los gobiernos, independientemente del de Estados Unidos, el de Argentina, etcétera. Si uno mira en general la distribución de cantidad de cables en este caso, y si mira los temas que han salido, observa que son temas que reflejan las prioridades estratégicas de los Estados Unidos.
Esto es, desde hace 10 años, y esto es tanto Bush como Obama, hay una decisión de frenar a China. Desde hace 10 años hay claros problemas con Rusia y hay un interés de disuadir a Rusia. Desde hace 10 años hay un interés de frenar el Islam, conocer más el Islam y por eso auscultar, por ejemplo, un país como Turquía. Hay que, por lo menos en los últimos 6 años, frenar de alguna manera, contener a Irán. Y hay una gran densidad de material sobre Irán. Hay una serie de países identificados como rebeldes o canallas que hay que aislar. Ejemplo, Venezuela, Corea del Norte, etc. Cuando uno ve el dispositivo de todos estos cables, no encuentra nada nuevo desde ese lugar. Ahora bien, ¿cuál es lo distinto? ¿Cuál es la novedad, a mi modo de ver? Yo creo que hay un fenómeno muy importante, preocupante, alarmante, degradante de la diplomacia en Estados Unidos, que es la directiva de Hillary Clinton, llamando a sus embajadores a penetrar en la estructura de Naciones Unidas, conseguir datos del iris, el ADN y la tarjeta de crédito del secretario general, más de los miembros del Consejo de Seguridad. Esto es violatorio de toda la normatividad que hay en términos de inmunidad de Naciones Unidas y de las reglas de procedimiento consulares y diplomáticas que la cobija la Convención de Viena del 61. Que Estados Unidos disponga que un conjunto de sus embajadores deje de ser eso, buenos embajadores, y se convierta en espías, en topos metidos en tareas delictivas, es un grave problema. Es un grave problema para la humanidad. Porque si esto es con algo que está tan cerca, con algo que está tan próximo, con una pequeña directiva, vaya a saber el conjunto de otros elementos que ahora sí los desconocemos y ahí sí me parece que hay que poner el acento. Ahora, le quería preguntar a Amadeo, esto, bueno, usted tiene experiencia diplomática, además es legislador, pero digo, hacia adelante, ¿esto es un quiebre de confianza? Digo, ¿puede significar un quiebre de confianza? ¿Esto puede alterar lo que es la práctica, bueno, cierta práctica habitual de las relaciones diplomáticas, de las embajadas con los países donde están los embajadores, los funcionarios? ¿O cree que es una cosa circunstancial? Dos comentarios. La diplomacia es así desde la profundidad de la historia, digamos. Basta leer, por ejemplo, las memorias de Churchill, lo que Churchill decía de Gaulle. Las correspondencias son espantosas, menos lindo cualquier cosa. Uno de los temas más simpáticos que apareció en algún diario, no sé si en el de ustedes, que Hillary Clinton llamó a alguien para pedirle disculpas y ese alguien le dijo, no sabe lo que escribimos nosotros de usted. O sea que digo, esto tiene que ver con la vida cotidiana. Lo notable es que, como lo veíamos en las viejas películas de espionaje, se ha conseguido romper el secreto. Ahora, lo único que puede hacer Estados Unidos es restituir el secreto. No va a lograrse que este mecanismo de recolección de información se frene porque la dinámica diplomática es muy rica y muy necesaria. El énfasis es una manera de transmitir al jefe de uno, cuando uno está muy lejos, qué es lo que está viendo realmente para convencerlo. Digo, a mí me tocó, después de largas discusiones con la señora Condoleezza Rice, convencer a mi presidente y a mi canciller que había que salir corriendo de este delirio. Y yo le dije en un cable cifrado al presidente Duhalde, esta señora es una delirante. Porque yo quería que no le quedara ninguna duda a mi presidente que había que correrse de lo que yo estaba viendo. Y lo tuve que hacer, que era el lanzamiento a la guerra. O sea que esto, el problema es cómo se restituye el secreto. Si sigue filtrándose, no sé cómo va a funcionar el sistema. Va a ser una carrera tecnológica, básicamente. Amadeo, yo leí en un artículo que usted publicó en el diario La Nación, ayer o anteayer, que usted decía las filtraciones son abominables porque afectan el equilibrio del poder mundial, más allá de que puedan castigar o revelar prácticas repugnantes. Lo escucho a Tocatliá que dice algo parecido. Acá hay una cuestión severa del equilibrio del poder mundial, aunque él lo dice desde otro ángulo, que está en riesgo. Con lo cual Wikileaks, a ver, yo escucho esto y digo, es mucho más que una anécdota periodística. No sé quién está detrás de Wikileaks. Primero quiero coincidir absolutamente con lo que dice Juan Gabriel sobre el tema de las Naciones Unidas. Esto es como un grano, uno lee una cantidad de cosas intrascendentes y lee esto y dice, no era que era Bush así, y ahora apareció Hillary Clinton con esto. Sí, es lo que dice en el artículo de